Buenas tardes, en el siguiente video vamos a desarrollar la práctica número 2, que son los fármacos anticonvulsivantes. Como primer punto, vamos a definir los siguientes términos. Convulsión. Una convulsión es una alteración transitoria de la conducta que se da debido a las activaciones rítmicas sincrónicas y desordenadas de poblaciones de neuronas cerebrales. Las convulsiones las vamos a clasificar en dos grandes grupos, como focales y generalizadas. En cuanto a las convulsiones focales, son alteraciones nerviosas que se van a dar en una sola parte del cerebro. Dentro de estas tenemos la focal consciente, la focal con pérdida de la conciencia, la focal o bilateral tónico-clónica. Luego, con las convulsiones generalizadas, tenemos que aquí sí ya se ven comprometidos los dos hemisferios del cerebro. Dentro de estas tenemos la de ausencia generalizada, la mioclónica generalizada y la generalizada tónico-clónica, que es el tipo de convulsión más común. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno de la función cerebral que se va a caracterizar cuando ocurren más periódicamente las convulsiones. Este se clasifica igualmente en focales y generalizadas, siendo las focales cuando se da un tipo de crisis focales y las generalizadas cuando ya se van a dar con mayor frecuencia, ya sea uno o más de los tipos de convulsiones generalizadas. En cuanto a las crisis epilépticas, es un evento de tipo transitorio autolimitado que va a tener un inicio y un fin que ya están determinados. Tiene una amplia variabilidad de manifestaciones, pero todo va a depender del lugar donde se vaya a dar inicio la crisis en el sistema nervioso central. En cuanto a la etiología de las convulsiones, tenemos que las epilepsias focales tienen una etiología que consistirá en una lesión cortical, ya sea un tumor, una malformación del desarrollo, un daño debido a un traumatismo o un accidente cerebrovascular. Y algunas veces puede ser también genética. Y las epilepsias generalizadas, su etiología sí va a ser de tipo genética. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que si hay una función sináptica que es defectuosa, me podría ocasionar una convulsión. Ya sea la reducción de la actividad sináptica inhibidora o la actividad excitadora, me pueden provocar la convulsión, pero tenemos que los neurotransmisores que son de mayor importancia para mediarme la mayor parte de las transmisiones sinápticas en el cerebro van a ser GABA, que va a ser el inhibidor, y glutamato como excitador. Con el siguiente punto vamos a describir las clasificaciones de las tres principales categorías según el mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Tenemos los canales de sodio. Tenemos que algunos medicamentos, los que se pueden ver ahí en azul, como la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, el valproato, estos me van a prolongar lo que es la inactivación de los canales de sodio y me va a reducir así la capacidad de las neuronas para que disparen las altas frecuencias. Luego tenemos el sistema GABA, que tenemos que el receptor GABA-A, cuando está en presencia de GABA, me va a abrir me va a permitir, un flujo de cloro. Y este me va a aumentar lo que es la polarización de la membrana. Tenemos algunos fármacos anticonvulsivantes como el valproato, la vigabatrina, tiagabina. Estos me van a actuar reduciendo el metabolismo de GABA. Y por último tenemos los canales de calcio. En los canales de calcio tenemos medicamentos como el valproato, el etosuximida, que me van a reducir los flujos de calcio a través de los canales de calcio de tipo T, reduciendo la corriente reguladora que está sosteniendo el ritmo talámico en los picos y ondas que se observan en las convulsiones de tipo de ausencia generalizada. Bien, ahora vamos al apartado de fármacos anticonvulsivantes de uso más frecuente. En el caso, pues el primero que vamos a ver es el ácido valproico. En este, pues su farmacocinética o vía de administración, tenemos que es por vía oral, su mecanismo de acción, pues este incrementa el GABA, disminuye los aminoácidos excitadores y también modifica la conductancia del potasio. Entre sus indicaciones, pues está que
se puede administrar en pacientes con crisis generalizada tónico-clónica, en casos de ausencia, ausencia atípica y en convulsiones febriles. Entre sus contraindicaciones tenemos que no se debe de administrar en pacientes con alguna enfermedad hepática, en mujeres embarazadas a menos de que sea muy necesario, en niños menores de 2 años que se sospeche tengan algún problema con la polimerasa gamma. Entre los efectos adversos, pues tenemos trombocitopenia, anemia, aumento de peso, entre otros. Y en el caso de la dosis del fármaco, pues esta va de 5 a 15 miligramos por kilogramo corporal al día. Y en el caso esta incrementa de 5 a 10 miligramos por kilogramo corporal al día cada semana. Mi nombre es Irma Elena Martínez Mangandi y voy a hablar acerca de la fenitoína. Primero vamos a comenzar a explicar acerca de las vías de administración del fármaco. Este tiene dos, la vía de administración oral y la vía de administración parenteral. Ahora, las indicaciones del fármaco. La fenitoína oral está indicada para el control de las convulsiones tónico-clónicas focales a bilaterales y para la prevención y el tratamiento de las crisis epilépticas que ocurren durante o después de la neurocirugía. Y la vía de administración parenteral está indicada para el control del estado epiléptico tónico-clónico generalizado y tratamiento de convulsiones que se producen durante la neurocirugía. Es importante mencionar que esta vía de administración solo se debe usar cuando la administración oral de la fenitoína no pueda ser posible en el paciente. El mecanismo de acción y farmacodinámica de la fenitoína. La fenitoína es un fármaco anticonvulsivo. Lo que hace es que va a limitar el disparo repetitivo de los potenciales de acción provocados por una despolarización sostenida de las neuronas de la médula espinal de los ratones mantenida in vitro. Este efecto está mediado por la desaceleración de la velocidad de recuperación de los canales de sodio activados por voltaje tras la inactivación, lo que va a llevar así al final a la estabilidad del umbral y a que paren las convulsiones. La farmacocinética de la fenitoína. Las características farmacocinéticas de la fenitoína están influidas marcadamente por su unión a las proteínas séricas, por la no linealidad de su cinética de eliminación y por su metabolismo mediante el sistema citocromo P450 hepático. La fenitoína se une extensamente a las proteínas séricas, principalmente a la albúmina. La velocidad de eliminación de la fenitoína varía en función a su concentración. En niveles bajos, el metabolismo sigue una cinética de primer orden. También es importante mencionar que el metabolismo de la fenitoína se realiza a través del sistema P450-2C9 y en menor medida por el sistema citocromo P450-2C19. Ahora, los efectos adversos del fármaco. Este puede producir arritmias cardíacas con o sin hipotensión y depresión del sistema nervioso central. La sobredosis oral produce signos relacionados con el cerebelo y el sistema vestibular. En pacientes pediátricos se da principalmente lo que se denomina como atrofia cerebelosa. También puede causar cambios en el comportamiento, aumento de la frecuencia de las compulsiones, síntomas gastrointestinales, hiperplasia gingival, osteomalacia y anemia megaloblástica. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la dosis del medicamento. El control de las convulsiones generalmente se obtiene a concentraciones totales superiores a 10 microgramos sobre ml, pero menores de 20 microgramos sobre ml, ya que a esa concentración se ha observado que generalmente produce efectos tóxicos. Ahora voy a hablar acerca de otro fármaco anticonvulsionante que es la carbamazepina. Vamos a comenzar igual mencionando que la vía de administración de este fármaco es la vía oral. El mecanismo de acción consiste en que limita el disparo repetitivo de los potenciales de acción provocados por una despolarización sostenida de la médula espinal del ratón o de las neuronas corticales mantenidas in vitro. Este efecto está mediado por la desaceleración de la velocidad de recuperación de los canales de sodio activados por voltaje tras la inactivación.
El metabolito 10-11 epoxicarbamazepina también limita el disparo repetitivo sostenido en concentraciones terapéuticamente relevantes. La farmacocinética de la carbamazepina está influida por su solubilidad acuosa limitada y por la capacidad de muchos fármacos anticonvulsivos para aumentar la conversión a metabolitos activos por enzimas hepáticas. Se absorbe lenta y erráticamente. Una vez absorbido, el fármaco se distribuye con rapidez en todos los tejidos. Aproximadamente 75% de la carbamazepina se une a las proteínas plasmáticas. La ruta predominante del metabolismo en humanos implica la conversión al 10-11 epóxido. Este se metaboliza más en compuestos inactivos que se excretan en la orina, principalmente como glucurónidos. Ahora voy a hablar acerca de las indicaciones del fármaco. La carbamazepina es útil en pacientes con crisis tónico-clónico generalizados, tanto focales como focales con estados de conciencia alterados. Puede producir respuestas terapéuticas en pacientes con trastorno bipolar y además tiene efectos antidiuréticos que a veces se asocian con mayores concentraciones de hormona antidiurética. Es el principal agente para tratamiento de las neuralgias del trigémino y el glosofaringeo. También es efectivo para el dolor de tipo relámpago o tabético asociado con el desgaste corporal. Ahora voy a hablar acerca de las contraindicaciones y de los efectos adversos de la carbamazepina. Las contraindicaciones. Cuando se usa este fármaco, la función renal, la función hepática y los parámetros hematológicos deben ser monitorizados. El metabolismo de la carbamazepina puede ser inhibido por el propoxifeno, la eritromicina, la cimetidina, la fluoxetina y la isoniazida. Ahora, los efectos adversos. La intoxicación aguda puede provocar estupor o coma, convulsiones y depresión respiratoria, mientras que algunos de los efectos adversos de este fármaco pueden ser somnolencia y vértigo, diplopía, ataxia y visión borrosa. Además, otras también pueden ser náuseas, vómito, toxicidad hematológica grave, como por ejemplo anemia aplásica, agranulocitosis y reacciones de hipersensibilidad, como lo pueden ser eosinofilia, linfadenopatía y esplenomegalia. Y por último, hay que mencionar también la dosis del fármaco. En este caso, las concentraciones terapéuticas son de 6 a 12 microgramos sobre ml. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia y yo le voy a hablar sobre el fenobarbital, que es un anticonvulsionante. Ahora, para comenzar, tenemos la vía de administración. La vía de administración del fenobarbital va a ser oral. Después sigue el mecanismo de acción o la farmacodinamia. La farmacodinamia va a consistir en que el fenobarbital lo que va a hacer es aumentar o incrementar la inhibición sináptica que ejercen los receptores GABA. Esto va a hacer que aumente la duración, pero que no interrumpa la frecuencia de las ráfagas. Ahora, en la farmacocinética tenemos que la absorción del fenobarbital va a ser lenta, pero va a ser completa. Hablamos de un 25% que se va a eliminar por excreción renal y va a estar dado por las enzimas microsomales hepáticas. Más que todo por la CYP12C9. La vida media del fármaco en los adultos va a durar entre 40 a 70 horas y de 50 a 140 horas y en los niños va a ser de 40 a 70 horas. Ahora, tenemos que la duración del efecto en un paciente tolerante va a ser de 6 a 12 horas. Perdón, en pacientes no tolerantes. Ay, no. Bueno, ahora vamos a hablar del clonazepam. El clonazepam es también un anticonvulsionante y primero vamos a tener su vía de administración. Su vía de administración va a ser vía oral, pero también se puede usar como en vía intranasal, pero únicamente como medicamento huérfano. Y esto es para las convulsiones repetitivas agudas recurrentes. El mecanismo de acción del clonazepam van a actuar como agonistas del grupo benzodiazepínico y va a ayudar a la potenciación
de el efecto del neurotransmisor inhibidor del GABA. Esto va a ser para que cesen la actividad de las convulsiones en los focos epilépticos, pero no va a inhibir las descargas focales. Tenemos que en la farmacocinética el clonazepam se va a caracterizar por la reducción del grupo nitro para dar derivados 7-aminos. También se dice que el menos del 1% del fármaco se va a recuperar sin cambios de orina, en la orina. Tenemos que su vida media va a ser alrededor de 23 horas. Ahora, en las indicaciones, el clonazepam se ha dejado para las crisis de ausencia, las convulsiones que se forman, que son por la crisis de ausencia y mioclónicas en niños, más que todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que en las contraindicaciones, la tolerancia que van a producirse en los pacientes va a ser de 1 a 6 meses, lo que significa que ya después de ese tiempo, en ese tiempo ya se va a dar una falta de acción del fármaco en el paciente, en el cual incluso aunque le aumentemos la dosis no va a producir ninguna acción porque el cuerpo ya ha formado una tolerancia a este. Ahora, en los efectos adversos tenemos que los principales son más que todo en tratamientos a largo plazo, la somnolencia y el letargo. Tenemos que en otros efectos secundarios tenemos mareos, tenemos hipotonía, también tenemos cambios de conducta en los niños como irritabilidad, agresividad y dificultad para concentrarse. En la dosis del fármaco vamos a tener que en los niños no se puede exceder de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramos por día, y en los adultos no se puede exceder de 1.5 miligramos. Y básicamente eso es todo del clonazepam. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la gabapentina, que también es un anticonvulsionante. Tenemos que su vía de administración va a ser en la vía oral, por medio de la vía oral, como los anteriores fármacos que había mencionado previamente. Ahora, el mecanismo de acción de la gabapentina, nosotros tenemos en cuenta que esta se había diseñado para actuar como un agonista del GABA, pero esta no cumplió esas funciones porque actúa totalmente diferente. Ahora, tenemos que la gabapentina lo que va a hacer es inhibir la extensión del limbo tónico posterior del modelo de convulsiones por electrochoques o de electrochoques. La gabapentina lo que también tiene es que se va a unir se va a unir con una proteína que tiene una secuencia de aminoácidos similar a, o mejor dicho, una secuencia de aminoácidos de la subunidad alfa 1 del canal de de calcio. Y esto lo que va a hacer es que pueda comportarse como un anticonvulsionante. Ahora, en la farmacocinética tenemos que la gabapentina va a tener una eliminación después de haberse adquirido, después de haberse administrado, porque esta no se va a metabolizar en humanos. Entonces, también tenemos que su vida media va a ser alrededor de 6 horas. Su vida media o su vida promedio va a ser alrededor de 6 horas en el organismo, debido a que no se va a unir con las proteínas plasmáticas. Ahora, las indicaciones de la gabapentina va a ser para convulsiones de inicio focal con y sin progresión, a convulsiones tónico-clónicas bilaterales. También se va a poder utilizar en el tratamiento del dolor neuropático asociado con la neuralgia postoperatoria en adultos. En las contraindicaciones tenemos que la gabapentina se elimina por excreción renal, va a necesitar ajustes de dosis apropiados para pacientes con funciones renales reducidas. O sea que hay que tener cuidado con esos pacientes que tienen
tienen algún déficit en su función renal y hay que estar modificándoles la dosis para no producir algún daño a futuro. Tenemos que los efectos secundarios en general es bien tolerada, pero tiene algunos efectos adversos como los más comunes son la somnolencia, los mareos, la ataxia y la fatiga. En la dosis del fármaco vamos a tener que la gabapentina generalmente es efectiva en dosis de 900 a 1800 miligramos al día, en 3 dosis, aunque algunos pueden algunos pacientes pueden requerir de 3600 miligramos para lograr un control convulsivo razonable. Y básicamente eso es todo. Hasta aquí les voy a explicar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edgar Martínez y yo les hablaré acerca de la lamotrigina. La lamotrigina es un fármaco derivado de la feniltriazina que inicialmente fue desarrollado como un antifolato. Su vía de administración es mediante la vía oral. Tiene un mecanismo de acción que consiste en el bloqueo repetitivo de neuronas que salen disparadas hacia la médula espinal, lo que conlleva a un retraso en la recuperación de la inactivación de los conductos recombinantes de iones sodio. Así como también inhibe la liberación de glutamato al actuar sobre los conductos de sodio ya propiamente dichos. Su farmacocinética consiste en que la lamotrigina se absorbe por completo en el tracto gastrointestinal. Su metabolismo principalmente es por glucuronidación y su vida media en plasma va de 24 a 30 horas después de su dosis única. Con las indicaciones tenemos que la lamotrigina es un fármaco muy eficaz en monoterapia y como terapia complementaria para convulsiones tónico-clónicas focales y secundariamente en convulsiones generalizadas, tanto en adultos y en síndrome de Lennox-Gastaut, tanto en niños como en adultos. Entre las contraindicaciones nos menciona únicamente reacciones de hipersensibilidad al fármaco, y sus efectos adversos varían entre mareos, ataxia, náuseas, vómitos, salpullido, visión borrosa o visión doble. Y se ha informado de pacientes que presentan el síndrome de Stevens-Johnson y también pacientes que han presentado una coagulación intravascular diseminada. La dosis del fármaco es de 150 a 500 miligramos diarios cada 12 horas. Topiramato. El topiramato tiene una vía de administración oral. Su mecanismo de acción consiste en que reduce las corrientes de iones sodio dependiente de voltaje en las células granulares del cerebelo, activando lo que son las corrientes de potasio hiperpolarizante, y esto mejora lo que son las corrientes de postsinápticas en los receptores GABA. Su farmacocinética es que el topiramato se absorbe de manera muy rápida después de su administración oral. Tiene una pobre unión a proteínas plasmáticas de entre un 10 a un 20% y su eliminación en gran cantidad y sin cambio se da mediante la orina. Entre las indicaciones que tenemos es que se utiliza tanto en niños y adultos para las epilepsias focalizadas recientemente diagnosticadas. Es un fármaco muy útil para la monoterapia de las epilepsias focales refractarias, así como también para los ataques de gota y para los pacientes que sufren convulsiones tónico-clónicas por el síndrome de Lennox-Gastaut. Entre las contraindicaciones tenemos reacciones de hipersensibilidad al fármaco, pero también tenemos profilaxis de migraña durante el embarazo y en mujeres en edad de riesgo que no estén utilizando un anticonceptivo eficaz. Sus efectos adversos van de somnolencia, fatigas, pérdida de peso, y también menciona que puede precipitarse a cálculos renales y también se asocia a un deterioro cognitivo. La dosis del topiramato va de 100 a 200 miligramos diarios divididos en 2 dosis. Vale, ahora vamos al apartado de los casos clínicos. En el primer caso clínico tenemos paciente masculino de 8 años de edad con historia de bajo rendimiento escolar, mas los padres refieren notarlo ensimismado. En ocasiones es llevado a consulta y después del examen físico, la historia clínica se sospecha convulsiones de tipo crisis de ausencia. Con estos datos responda lo siguiente. ¿Cuáles son los fármacos de primera escoja en este paciente?
y mencione dosis, mecanismo de acción y efectos adversos de dichos fármacos. Para el primer fármaco tenemos el ácido valproico. En este caso, ya lo habíamos mencionado, la dosis pues va entre 5 a 15 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, y además de eso, pues tiene un intervalo incrementado entre 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. Este intervalo se va incrementando semanalmente hasta que se obtenga un efecto. En el caso del mecanismo de acción, pues incrementa el GABA, disminuye los aminoácidos excitadores y al mismo tiempo modifica la conductancia del potasio. Y entre sus efectos adversos tenemos trombocitopenia, anemia, aumento de peso, etc. Como segundo fármaco para el caso clínico número 1 de la crisis de ausencia, tenemos lo que es la lamotrigina, que como habíamos mencionado anteriormente, es un fármaco que se desarrolló inicialmente como un antifolato, ya que se tenía la idea errónea de que al reducir las concentraciones de ácido fólico se combatería eficazmente las convulsiones. Cabe destacar que el libro Goodman and Gilman, 13ª edición, nos menciona que la lamotrigina es un medicamento anticonvulsivante de última generación que se puede ocupar tanto en convulsiones focales como en convulsiones generalizadas. En este caso, pues una convulsión generalizada, más específicamente ausencia generalizada o crisis de ausencia, y es el único fármaco de última generación que se puede ocupar para estas crisis de ausencia. Su dosis va desde los 150 a 500 miligramos diarios cada 12 horas. Su mecanismo de acción es que bloquea el disparo repetitivo de neuronas de la médula espinal, que van directo a la médula espinal, retrasando lo que es la recuperación de la inactivación de los conductos recombinantes de sodio, así como también inhibe lo que es la liberación de glutamato al actuar sobre los canales de sodio ya propiamente dichos. Sus efectos adversos están desde mareos, ataxia, vómitos, náuseas, salpullido, visión borrosa o visión doble, y pacientes que han presentado, se han informado de pacientes que han presentado síndrome de Stevens-Johnson, así como también de pacientes que han presentado una coagulación intravascular diseminada. A mí me tocó realizar el caso clínico número 2. Dice así: paciente femenina de 30 años de edad conocida por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Con estos datos tenemos que responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son los fármacos de primer escoge? Y los mecanismos de acción, la dosis y los efectos adversos. Como en el caso clínico número 1 ocuparon los fármacos de primer escoge para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, según la Harrison, que estos serían la lamotrigina y el ácido valproico, yo ocupé un fármaco de segundo escoge para no ser repetitivo. En este caso el fármaco que ocupé sería la carbamazepina. La carbamazepina se ocupa en dosis de 600 a 800 miligramos por día y la vía de administración oral. El mecanismo de acción se da a nivel de los canales sodio mediados por voltaje. Estos inhiben o retrasan la activación de los canales sodio para impedir un potencial de acción. También unas bibliografías dicen que inhiben la secreción de GABA y estabilizan la membrana, y así es el mecanismo para evitar las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Vemos que los efectos adversos pueden provocar estupor, convulsiones. En el caso de las convulsiones es como un punto clave de una sobredosis. También pueden dar efectos adversos más frecuentes como somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía. Y la frecuencia de las convulsiones, como ya lo había mencionado, pueden aumentar especialmente con una sobredosis. Esto ha sido todo de mi parte y esta es la bibliografía que ocupamos. Muchas gracias por su atención.